Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues, empezaremos con el tema de distribución de presiones. Terminamos este tema. En realidad nos falta ver un ratito. Vamos a avanzar hasta empujes. De ahí ya hacemos resolución de problemas de esta primera parte y vamos a dar el examen. Por favor, vayan haciendo su formulario, por favor, para el examen. El examen va a ser desde ya presencial. Y luego avanzamos los dos temas últimos, que es empujes y estudia taludes. Ahí vamos a hacer algo de teoría y vamos a repartir temas, que eso va a equivaler al segundo parcial. Entonces ustedes agarren un grupo. Voy a sacar la lista actual. En función de eso le vamos a repartir los grupos. Y eso, la exposición también va a ser presencial porque aquí va un examen. Bueno, continuaremos. Justamente con este tema de distribución de presiones, vamos a ver cómo incide, en realidad en la mecánica del suelo, se dice, ¿no es cierto?, cuál es primero vamos a ver, las cargas, o sea, las presiones vírgenes, lo llamamos al peso propio del suelo. Y las presiones inducidas es la sobrecarga que lo colocamos encima del suelo. Entonces, estas presiones, ¿no es cierto?, se transmiten hacia el interior del suelo. Entonces, a mayor profundidad, estas presiones se van disipando. Nosotros podemos calcular cuál es el efecto, por ejemplo, que se dio del edificio que está en la superficie del suelo, y a qué presión tiene a 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Entonces, podemos tranquilamente verificar con las presiones, con la tensión admisible del suelo que tenemos, podemos verificar cuál es la incidencia de la presión inducida en ese estrato, en el cual muchas veces hay que tomar justamente las medidas de seguridad del edificio, no siempre basado en los estratos que están arriba, sino más bien a veces es influyente el estrato que está abajo. Porque si la transmisión de presiones llega con mayor porcentaje de presión, entonces, ¿qué hay que hacer? Dar solución justamente a ese problema que está causando el estrato que está abajo. Entonces, hay varios métodos para poder calcular estas presiones. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Por eso, entonces dice, cuando se realiza obras y someten cargas solicitantes, lo que nosotros llamamos presiones inducidas, a un suelo, se debe tomar en cuenta muchos efectos como los relativos al estudio de asentamientos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, los asentamientos pueden ser asentamientos uniformes o asentamientos diferenciales. Cuando son asentamientos uniformes, son cuando la estructura se asiente con igual magnitud. Generalmente eso se da cuando los estratos son de igual altura, con las características similares también. Pero cuando ya tenemos espesores de suelos diferentes de un extremo a otro, entonces ya hay asentamientos diferenciales. O de repente en el centro hay mayor altura, en otra parte menor, entonces también hay otro tipo de asentamientos. Entonces eso es peligroso porque cuando tenemos un estrato muy malo en la parte central de la estructura, que va a pasar mayor deformación en la parte central
hace que eso se deforme más y por consiguiente todas las cargas, ¿no es cierto?, de las vigas que transmiten a las columnas de la parte central y puede haber un colapso sin aviso. Eso hay que tener mucho cuidado justamente en ver cómo está afectando las presiones. Bien, después que deben tomar en cuenta muchos efectos como el relativo estudio de asentamientos, empujes de tierra, cuando, por ejemplo, si estamos haciendo un sótano, bueno, hay un empuje, ¿verdad? Porque de repente el vecino que está al lado con su estructura va a producir un empuje y tenemos que construir un muro de contención para soportar ese empuje. Capacidad de carga de los suelos, ¿cuánto puede soportar los suelos para esa estructura? Es importante conocer la distribución de presiones o tensiones a varias profundidades del suelo y verificar la influencia de las cargas a estratos subyacentes del suelo de fundación, es decir, debajo de la fundación son los estratos subyacentes que subyacen abajo. Entonces, ¿cuánto es la incidencia de las presiones que estoy sobrecargando este suelo? Bueno, las presiones pueden ocurrir debido a macizos terrosos y se deben a su peso propio, llamadas presiones vírgenes, como le decía el rato, o cargas de estructuras aplicadas que son de presiones inducidas. Pueden ser resultantes de fundaciones, pavimentos, excavaciones, etc. Estos últimos se comportan en dos análisis, las dos presiones de contacto y las presiones ocurridas en el interior del macizo. Bueno, la complejidad real del comportamiento del macizo terroso depende de su geometría, de su heterogeneidad, anisotropía y geología. ¿Qué está hablando de esto? Cuando hablamos va a depender justamente de la forma que tiene, ¿no es cierto?, cómo se presenta el suelo. Por eso les decía, no es suficiente para una estructura hacer un solo agujero, un solo pozo de exploración. Hay que hacer varios para ver cómo varía, ¿no es cierto?, en cuanto a su estratificación y si son uniformes, sus características también físico-mecánicas, que depende de la tensión admisible, del peso específico, en fin. Y cuanto más el suelo sea heterogéneo, entonces hay que tener mayor cuidado. Después la anisotropía también, que son suelos, ¿no es cierto?, que tienen diferente deformación. O sea, las reacciones del suelo, si es arcilla, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando tenemos algún problema, lo excavamos, entonces el comportamiento, ni por más que lo compactemos, ya no es la misma. Entonces, también el asunto de la geología, cuando nosotros movemos algo, lo volvemos a colocar ese suelo con la igual densidad, pero ya el comportamiento del suelo no es lo mismo, varía. El estudio de los parámetros nos permite dar el tratamiento plenamente satisfactorio para el cálculo de las tensiones aplicadas. Bueno, dice de ahí que surgen las soluciones aproximadas que usualmente se adoptan y que se basan en modelos teóricos. Para nosotros, para solucionar esto, vamos a decir qué cosa. Que el suelo es homogéneo, que el suelo es isótropo, ¿no? Todo eso. Pero en realidad nunca es así. Bueno, aquí vamos a analizar un macizo terroso que tiene una carga, ¿no es cierto? Y la presión virgen es el sigma cero, debido justamente a su peso propio. Si lo hago una excavación acá, entonces voy a restar el peso que le estoy sacando de aquí. Entonces voy a obtener presión del peso propio del suelo menos la carga que lo saqué de esta zona. Bueno, entonces, ahora si nosotros a este relleno que estamos poniendo aquí y le cargamos otra carga, entonces vamos a tener la presión, ¿no es cierto?, de esta presión cero, la inicial, menos lo que yo le saqué, después va a ser más la presión que le cargué, como en esta ecuación de aquí. Entonces aquí presión total va a ser igual a ¿qué? A la presión inicial que teníamos, menos la presión que lo descargué, más un delta P que es debido al peso propio del edificio. Entonces esa sería la presión. Entonces, para
Para analizar este asunto vamos a hacer un repaso de suelos 1. Vamos a calcular las presiones, cómo actúan debido al peso propio en el suelo. Pues la presión total y la presión efectiva, o también llamada presión intergranular. Y en realidad, cuando se carga un suelo, ¿qué es lo que incrementa? Es la presión intergranular. Entonces, al incrementar la presión intergranular, lógicamente empieza a disminuir la relación de vacíos. Eso es lo que le causa justamente la deformación en un suelo. Porque los esfuerzos de corte son absorbidos justamente por la presión intergranular, que es una presión debido justamente al contacto entre suelos. Por eso se llama presión efectiva o presión intergranular. Bueno, aquí vamos a un ejemplo numérico. Dice, trazar los diagramas de presiones totales y presiones efectivas para el terreno indicado en esta figura. Este es un ejemplo que hicimos solo uno. Así. Entonces aquí arena húmeda tiene un peso específico de 1.7 gramos por centímetro cúbico, que llamamos UM, y tiene una altura de este estrato de 1,50 metros. Y aquí está el nivel de agua. Y la altura H2 del segundo estrato tiene el peso específico, saturado porque hay agua aquí, y además es arena saturada. Entonces tenemos el 2.1 gramos por centímetro cúbico. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes. Aquí es igual el peso específico sumergido, porque aquí el peso específico está sumergido, ¿verdad? Es justamente el gamma saturado menos el gamma del agua. Eso viene a ser este gamma 2', viene a ser el gamma sumergido. Pero estoy sacando de aquí, porque la presión del agua es justamente el peso específico del agua vamos a adoptar 1 gramos por centímetro cúbico. Y en la altura, perdón, el estrato 3, tenemos 3.60 metros, y además de esto es arcilla. Entonces, el gamma saturado, pues aquí no estamos diciendo que es impermeable, porque muchas veces si la arcilla está dura, podemos considerar impermeable. En ese caso, entonces va a ser directamente el gamma suelo. Aquí están tomando como si fuera gamma saturado, porque el nivel de agua está aquí. Entonces, el gamma sumergido de este estrato va a ser igualmente 2, que es esta expresión saturado, el peso específico saturado, menos el gamma del agua, gramos por centímetro cúbico, el gamma sumergido en el estrato de arcilla. Muy bien, entonces empezamos a calcular. Aquí vamos a calcular primeramente las presiones totales. La presión total en este punto, que va a ser a 1,50, va a ser igual a gamma más 1, el peso específico, que es 1.7 por H1, que es 150. Entonces nos da 255 gramos por centímetro cúbico. Este prima, por favor, bórrenlo, porque esta es presión total. Cuando hablemos de presión efectiva, vamos a llamar prima. Este está de más. Bórrenlo. Ya, muy bien. Entonces ahora la presión total aquí, los 450, 1,50 más 3, 450. Entonces tenemos este resultado, la presión total, más, aquí está el gamma. Bueno, en este caso podemos hacer de dos formas. Aquí está calculando directamente la presión efectiva. Les explico. Yo puedo calcular la presión efectiva porque como no tengo columna de agua aquí, entonces la presión efectiva va a ser igual a la presión total, que viene a ser esto. Por eso está tomando en cuenta, como si aquí, como este es parcialmente saturado. Como no hay columna de agua, entonces directamente el gamma total, la presión total es igual al gamma de la presión efectiva. Por eso está adoptando aquí. Pero ahora, yo podía haber hecho de dos formas. Calcular primeramente la presión total aquí más aquí, entonces podía restar la presión de esto, nos va a dar lo mismo. Creo que está aquí el ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos, entonces estamos calculando la presión total de esto, que es 255, que también es igual a la presión efectiva. Más, para calcular la presión efectiva utilizamos el gamma sumergido. Entonces el gamma sumergido va a ser 1.1 por la altura, que es 300. Entonces aquí tenemos 585 gramos por centímetro cuadrado. La presión a 450, esta es presión efectiva. Por la presión efectiva en este estrato, tenemos esta presión efectiva, que es
al 450, 585, más el gamma sumergido de este estrato, multiplicado por su altura, que es 3.60 metros. Nos da 945 gramos por centímetro cúbico. Entonces hemos calculado la presión efectiva. Ahora calculamos las presiones totales, y vamos a estar, cada uno de estos van a llegar a lo mismo. A ver. Pero la presión total, ¿cuánto va a ser? 1,50 multiplicado por el gamma, en este caso 1.7. Eso es la presión total. Ahora, aquí la presión total en 450 va a ser igual, ¿qué cosa? Va a ser igual a esto más que sería el 255, que viene a ser presión total aquí, más a ver, agarren un lápiz, por favor, escriban, aquí está resumido, podemos calcular de otra forma. Un lápiz, por favor, y una hojita. Vamos a calcular las presiones totales. La presión total, repito, es 450 por 1.7, 125 en este estrato. ¿Ya? Ahora la presión total aquí va a ser igual. Pongan 450, va a ser igual a 255 más este valor 2.1 por 3. ¿Cuánto le da eso? ¿Me están siguiendo? Hola. Sale 261,3, ingeniero. Ya, sí. Repitamos, aquí la presión total aquí nos va a dar este valor, ¿no es cierto? Ahora la presión total tenemos que sumar esto. La presión total, que es 1.6, esto, más el gamma 2.1 multiplicado por 3. ¿Cuánto le sale? Queremos calcular la presión total. A ver, la presión total va a ser igual a... sería 300 centímetros, ¿no? Dijimos 1.7 por 1.50. Por 150 sería, ¿no? Porque estamos hablando en centímetros. Vamos a calcular. Sale 585. 585, ¿verdad? Ya. Entonces va a ser 1.7 por 150. 255. Ahora la presión total en la altura de 450 sería. Vamos a tener entonces 255 más 2.1 multiplicado por 300. Cuando nos da 885, ¿no? Este valor sí, ingeniero. Entonces sería esa presión total a la profundidad de 450. Ahora la sumamos más el H3, 3.60, la presión total. Serían 450 más 4.5 más 360. Estamos hablando de 8.10 de profundidad. Entonces tenemos aquí 885 más el peso específico del suelo, que es saturado de 2 por 360. Entonces va a ser 2 por 360. Más 885
tendríamos ahí 1965. Lo sacaron 2 por 360. Más 885. 1605. Entonces, la presión la presión Ingeniero, sí. ingeniero, es 255 más 885 más 2 por 360, ¿correcto? Exactamente. Eso le da. Me sale 1860. No. Aquí, vamos a ver. Aquí, estamos calculando la presión total aquí nos verificó que es 885. Estamos utilizando con la presión efectiva, estamos sumando aquí. Pero yo le estoy haciendo un cálculo de otra forma. Estoy diciendo que vamos a calcular las presiones, perdón, el peso específico aquí de arena húmeda, de arena saturada y de arcilla saturada. Directo, tomando en cuenta. Ahora vamos a estar acá, en la columna de agua y vamos a obtener los mismos resultados que esto. Entonces, en el primero tenemos 255, en el segundo 885 y 1605. Esas son presiones totales, ¿ya? Ahora vamos a calcular la presión efectiva a la profundidad de 1,50. Él tiene que darnos lo mismo que esto. Entonces, le estoy haciendo el cálculo de otra forma. 200, aquí tenemos 255, ¿verdad? Entonces, en el 1,50 no hay columna de agua, por tanto, presión efectiva va a ser la misma que la presión total, va a ser 255. Ahora pasamos a la presión efectiva de 450. Ahí vamos, que va a ser igual. Aquí. Entonces tenemos, la presión total nos da 885, menos este valor de aquí, que es el gamma, menos porque aquí tenemos columna de agua. Entonces vamos a tomar 1, que es el peso específico del agua, multiplicarlo por 300. Más 1 por 300. ¿Cuánto le da eso? Estamos calculando este de aquí. Aquí no hay agua, por tanto la presión total viene a ser 800, viene a ser 255. Más 2.1 por 300 tenemos 845 la presión total. A 4.5. 885. Ahora eso tenemos que restarle la columna de agua. Va a ser este valor de aquí. Tenemos 1 por 300. Menos 1, que es el peso específico del agua, por 300. Eso nos va a dar 885 menos 300. Nos da 585. Es lo que tenemos aquí, fíjense. Hay dos formas de calcular, ya sea con la presión, con el peso específico medido o con el total, como estamos calculando ahorita. Bueno, en el siguiente punto, en la profundidad de presión efectiva, a la profundidad de 450 más 360, estamos hablando de 4.5 más 3.6, de 810. Viene a ser aquí, en este punto. Pero hacemos lo mismo. Entonces la presión total tenía 1605. Menos, ahora cuánto va a ser, menos ahora tenemos agua desde aquí, fíjense, desde acá para acá. Entonces 3 más 3.6, 360.
Entonces multiplicamos 1, el peso específico del agua, por 660. Entonces ahora sacamos 1605 menos 660. Le da 945. Es esto de aquí. ¿Se dan cuenta, no? Hola. Sí, ingeniero. Lo que estoy haciendo es calculando primeramente presiones totales, que nos da, acá primeramente nos da 225, después 885 y después 1605. Esas son presiones totales. Directamente, ¿qué estamos haciendo? Calculando simplemente el peso específico del suelo multiplicado por su altura, más el gamma saturado por su altura. Todo esto, después lo sumamos, esto más esto, y más el gamma saturado de la arcilla multiplicado por esta altura. Todo eso nos da la presión total aquí. Ahora estamos calculando la presión efectiva, entonces estamos diciendo presión, o sea, la fórmula de la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Como tenemos aquí, no tenemos agua, entonces estamos considerando que la presión efectiva es igual a la presión total en este punto. Pero aquí ya no, ya tenemos columna de agua. Entonces estamos haciendo la presión total aquí menos esta presión de aquí, líquido al agua. Aquí lo mismo, calculamos la total menos la presión total de esto más esto, menos la presión del agua, que es la presión neutra. También se llama presión intersticial, también se llama eso. Entonces nos da 945. Por ambos lados podemos calcularlo todo. Entonces, aquí estamos mostrando también la presión neutra, que en cada estrato, la presión neutra aquí vale 1 por 300. Y la presión total aquí vale 1 por 660. Entonces estamos teniendo aquí presión efectiva calculado directamente, presión total también directamente, y aquí le hemos calculado las presiones totales y menos la presión neutra. O sea, hemos calculado de las tres formas. No sé si les confundí, parece, no sé. ¿Me entendieron o no? Sí, ingeniero. Hay varias formas de calcular, porque aquí le estamos calculando, como dato es este. Sí, ingeniero, se entendió. ¿Se entendió, no? Ahí. Ok, entonces hacemos diagramas de presiones para cada uno de ellos. ¿Listo? Eso es entonces lo que tenemos que calcular. Eso es debido al peso propio, ¿no? Ahora cuando carguemos ya otras cargas, ya la cosa es diferente. Bien, entonces era un recordatorio de suelos 1. Ahora nos vamos aquí. Para un macizo homogéneo de peso específico gamma su m y con una inclinación beta, pues viene a ser esto. Entonces, fíjense, acá tenemos un plano inclinado que tiene un ángulo beta y tenemos un macizo telón entonces tenemos aquí un componente, ¿no es cierto? Este beta es horizontal, pero inclinado es beta sobre coseno de beta. Entonces, para este P es una carga puntual debido al peso propio. La tensión vertical de un plano paralelo a la superficie, entonces el sigma B, que viene a ser este de acá, es B sobre B coseno de beta, que es este ángulo de acá. Ahora, reemplazando el peso propio que viene a ser de este el P, el carga puntual de esto, de este pedazo del suelo, no es más que el peso específico del suelo por su ancho B por profundidad Z, por esta altura Z. Entonces aquí viene haciendo operación, entonces llegamos a hacer que gamma del suelo multiplicado por Z por coseno de beta para un plano inclinado. Ahora la componente normal y la tangencial de esa tensión que viene a ser sigma, que está en el cono que está actuando sobre este cuerpo, o sea, si vemos este esquema, fíjense, la sumatoria de sigma vertical que va a ser la sigma,
mejor dicho, de esta carga inclinada, como es un plano inclinado, nos va a decir sigma B. Ahora va a ser el sigma de este, que está vertical, más la tangencial. Entonces la sigma va a ser igual a sigma B por coseno de beta. Entonces en coseno de beta tenemos esto, por coseno de beta. Nos va a dar gamma suma por z por coseno cuadrado de beta. Entonces esto ya teniendo este caso de aquí. Ahora, la tangencial, ¿cuál va a ser? Sigma beta por seno de beta. Entonces, la tangencial, vamos a tener un medio de gamma sub m por z por seno de beta. Que viene, o sea, simplemente tomando en cuenta estos ángulos. Ahora, si beta es 0, cuando no es inclinado, directamente es coseno de 0, es 1. Y por tanto, la expresión va a ser directamente gamma del suelo, que hemos calculado hace rato, para un plano inclinado, que es por z y más. Eso es la presión. Gamma suelo multiplicado por z. Y la fuerza tangencial es 0. En un plano inclinado. Bueno, ahora vamos a ver esto. Para cada caso hay una fórmula específica para aplicarlo y calcular las presiones internas del suelo. Las presiones debidas a cargas aplicadas las presiones producidas por las cargas aplicadas en la superficie de un macizo terroso son calculadas o evaluadas para la hipótesis de que un suelo es semi-infinito, elástico, isótropo y homogéneo, conceptos que no obedecen a los suelos reales, pero por la complejidad de estos se considera así. Entonces, estamos suponiendo, ¿no es cierto?, es una hipótesis que cumple esto, pero sin embargo, nunca cumple. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que les decía ya. Si tenemos una carga sobre un macizo terroso, tenemos carga externa, lógicamente esta carga puntual, supongamos que una columna está cargando a una zapata. Pero estas presiones se van disminuyendo, fíjense. Aquí en esta parte tenemos presión mucho mayor, aquí a mayor profundidad menor, a otra profundidad mucho menor sucesivamente, hasta que se disipa totalmente la presión, debido a esta presión de acá. Bien, ahora vamos a ver las fórmulas para cada caso de carga. Para la carga concentrada, se utiliza el método de Rusinés, fue planteado en el año 1885. Esta es una carga concentrada. Bueno, la demostración de esa ecuación de Rusinés es esta. No lo voy a exigir yo que hagan un análisis matemático, ¿no? Eso lo hizo el autor. Lo que me interesa a ustedes es que sepan aplicar las fórmulas directamente. Entonces, la fórmula básica, ¿no es cierto?, haciendo la demostración, lo que es su hipótesis de Rusinés, que es esto, pero haciendo pasos algebraicos llega a esta ecuación final. 3P, 3, por la carga puntual, dividido entre 2 por pi por z al cuadrado, por la profundidad a la cual estoy estudiando. Ahora, ¿de dónde? O sea, si yo quiero calcular, supongamos que aquí es el eje, y quiero calcular una distancia x, entonces justamente aquí entre eso, si está debajo del eje, yo quiero calcular debajo del eje, directamente aquí voy a tener coseno de 0, y por tanto coseno de 0 es 1, entonces solamente voy a calcular con esto. Ahora, si yo quiero calcular una distancia r, entonces justamente aquí voy a sacar este ángulo con respecto a este eje de aquí, con respecto a horizontal. Bueno, aquí está dando las fórmulas, y también está aquí sigma, digamos, ¿no? La tangencial, por ejemplo, es igual a 2pi, 1 menos este coeficiente de Poisson, todo, y en la fórmula, lógicamente, este valor hay que adoptar, ¿no? Coseno al cubo, todo, y ahora, aquí en este esquema vamos a ver mejor, aquí, a esto se refiere, esa ecuación que están viendo aquí, está reflejado acá. ¿Qué dice? Esta es la carga puntual. Bueno, aquí yo estoy viendo que voy a calcular una distancia r. Entonces, cuando aplicamos esta ecuación de Rusinés, lo más costoso es determinar este ángulo con respecto a la vertical. Entonces aquí tengo el sigma z, que es una profundidad cualquiera, esta es la tangencial y la radial.
Entonces, fíjense, aquí estamos calculando directamente. La fórmula general es esta, fórmula de Boussinesq para carga concentrada. Entonces, para calcular una distancia R cualquier, calculamos este ángulo. Aquí justamente lo dice coseno de phi, que es este de acá. Ahora, si está debajo de esta carga, coseno de 0 es 1. Y por tanto va a ser 3p sobre 2pi por z al cuadrado. Entonces, la nomenclatura que vamos a utilizar aquí, la carga concentrada, vamos a hacer siempre con P mayúscula. Carga concentrada. Entonces, eso sería entonces la fórmula de Boussinesq para carga concentrada. Ahora, el desarrollo de la ecuación, la demostración de su fórmula de Boussinesq es más matemática, por eso no exijo yo que hagan desarrollo de la fórmula, sino la aplicación de la fórmula. Bien, ahora, lógicamente, también o sea, hay otras fórmulas que simplifican justamente sus cálculos, Boussinesq. Por ejemplo, acá tenemos una carga concentrada, es un valor R, entonces si queremos, podemos utilizar este abaco. Por ejemplo, que dice aquí, K es una constante, T sobre Z al cuadrado. Pero K viene a ser 3, 2pi por 1 sobre 1 más R sobre Z al cuadrado. Z viene a ser la profundidad de desplante de la fundación, a la cual vamos a colocar la fundación. Y R es la distancia horizontal. Todo esto al cuadrado. Todo esto multiplicado a los 5 metros. Bueno, entonces, para usar esta fórmula, fíjense, para esta carga puntual, ¿qué hacemos? Simplemente entramos con el valor de R sobre Z. R es la distancia horizontal, Z la profundidad, a la cual está desplantada la fundación. Entonces determina este K. Entonces, entro con, supongamos, R0Z que me dé, que sea 0,6, digamos. Tengo hasta aquí, hasta esta curva de acá, y determino acá, ya lo tengo 0,20. Entonces, es tan fácil este cálculo. Fíjense, con 0,20 viene a ser acá, P es la carga puntual, dividido entre la profundidad de desplante de la zapata. Ya está. Ya calculé la presión hacia adentro, cuál es la intensidad de la presión hacia adentro por la carga puntual. Es cuestión de un instante. No necesitan hacer complicaciones directamente. Si quieren, pueden usar este abajo. Le da los mismos resultados que sacando coseno, todo demás. Simplemente buscando la relación de R sobre Z. ¿Se está entendiendo o no? Porque esto lo van a manejar ustedes. Es fácil para verificar las presiones, ¿no es cierto? Debido a... Si ustedes tienen carga distribuida para ganar puntual, sigma es igual a P sobre A, ¿no? Y si es una zapata, tienen el área de la zapata, multiplican por la presión de la carga puntual. Y con eso calculan esto. En un instante. Pero pueden tener diferentes niveles y verificar, ¿no es cierto?, cuánto es la incidencia de la presión, que sea 1 metro, 2 metros, 3 metros. Si a una profundidad de 3 o 4 metros el suelo es malo, y verifican cuánto de intensidad de presión llega a esa profundidad, entonces ustedes pueden tomar medidas precautorias. No siempre, repito, ¿no es cierto?, no siempre el problema está en el nivel de contacto de la zapata, sino a veces a mayor profundidad. Eso a veces da lugar a que inclusive cambiemos sistemas de fundaciones. De repente estamos proyectando hacer con zapatas. No va a ser zapata, de repente va a ser losas adhier. O con viga de equilibrio. O de repente pilote, en último caso. Bueno, para entenderlo mejor, como decía más rato, ¿no es cierto?, de que las presiones se van disipando cada vez, ¿no es cierto? Estas líneas que ven aquí, que en realidad esto es un bulbo de presiones. A estas líneas le llamamos líneas isóbaras. Y que forman justamente el conjunto de esas líneas isóbaras, forman un bulbo de presiones. Entonces, vamos a ir calculando, o sea, diferentes profundidades de bulbo. Entonces, tenemos inclusive ábacos de Boussinesq, de Westergaard, que viendo los ábacos inmediatamente relacionamos, después vamos a ver eso, relacionamos profundidad con R, le ponemos una en función de otra y directamente utilizamos el ábaco y nos da el valor de esta incidencia, digamos, nos va a dar 0,75 multiplicado por la intensidad de carga, nos da directamente el valor que es
está influyendo debido a la carga externa. Después lo vemos eso. Esto es simplemente para mostrarles, ¿no es cierto?, cómo va variando el diagrama de presiones. Cada profundidad va variando. Entonces, uniendo estos puntos, formamos este bulbo de presiones. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito del señor Kogler y Scheiding, que bueno, no estaban contentos con la fórmula que planteaba Business y hacen una observación justamente sobre estos valores, pero al final llega al mismo caso, ¿no es cierto? No progresó, digamos, su crítica o la curva, perdón, los valores que ellos planteaban, al final se quedó nomás manejando la fórmula de Business que hasta ahora. Imagínense, estamos hablando de muchos años. ¿Cuándo fue Business? En 1885 y sigue vigente la fórmula. Pues, ¿qué decían estos señores? Decían, los sigma Z obtenidos experimentalmente por Kogler y Scheiding, en esta figura 134, coinciden aproximadamente con lo que son proporcionadas por la teoría de Business. La hipótesis inicial analizada y así justificable, tomando en cuenta estos resultados experimentados, verificados por la figura anterior, se determina por las presiones que las presiones son mayores debajo de la carga y menores cuando se alejan de ella. Procurando corregir esa diferencia, Prolin generaliza la fórmula de Business y escribe la siguiente ecuación. Su fórmula de Business la pone en B por coseno de B más Z por pi. Entonces, aquí justamente, igualmente ellos adoptan estos valores, entonces por eso no han podido convencernos, ¿cierto?, que la fórmula de Business tenía mucho error. Tiene errores, pero entonces al final fue nomás aceptado la fórmula de Business, donde ves un parámetro que depende de la naturaleza del suelo, llamado factor de concentración. Cuanto mayor B, más son las presiones que se concentran debajo de la carga. Se admite generalmente B igual a 3, ya están adoptando ahí, para los suelos arcillosos, lo que equivale a aceptar la fórmula de Business B igual a 4 para los suelos arenosos. Entonces al final llega a tomar estos valores, pero también son arbitrarios, ¿no? Para nada, como puede decir, nada exacto. Y después, Hall, otro investigador, dice que B es M más 1. Pero siendo M 1 sobre mu el coeficiente de Poisson, generalmente este coeficiente es un poco difícil de adoptar y también lo adoptan, pues, ¿no? También viene a ser también una adopción y por tanto tampoco progresó. La discrepancia observada fue atribuida por Hoppe por la ley hecha de Hooke. No puede ser aplicado a los suelos. Bueno, al final quedó nomás la ecuación que conocemos, lo que estamos viendo aquí, que es la ecuación general de Business. Esta ecuación. Hasta ahora sigue vigente. La crítica de las observaciones que se hizo, pero no progresó, al final se quedó nomás, porque tiene lógicamente errores, pero es válido y es fácil de calcular. Porque además estamos idealizando el suelo homogéneo, isótropo, todo lo demás. Entonces, es válido. Ahora utilizamos esta forma. Bueno, ahora vamos a ver el caso de la carga distribuida a lo largo de una línea. Entonces, esto viene a ser P con un apóstrofe con la raíz de acá. Van a diferenciar del P que estamos hablando de la forma de Business, el P, carga concentrada es un P mayúscula. 2P pi sobre Z por coseno a la cuarta. Esta es la fórmula de Melan. Esta fórmula. Entonces, lógicamente este va a ser, como es lineal, entonces va a ser kilos por metro, esta carga de aquí. Y igualmente podemos calculando este ángulo pi, de acá podemos calcular a una distancia de cualquiera, y a la fórmula de cualquiera. Está debajo de la distribución de carga acá, entonces esto va a ser coseno de 0 y por tanto va a ser 1, entonces nos queda solamente 2p, que es la carga distribuida, entonces 2pi por 1.
Ahora, si queremos a cualquiera, ya sea este lado o a cualquier lado, ¿no es cierto? Podemos calcular el ángulo aquí. Y tenemos la incidencia de esta carga a cualquier lado, ya, digamos, ya sea derecho o izquierdo, ¿no es cierto? El valor ya la fórmula que uno quiere. Esa sería la fórmula de Melan. Ahora el caso de la fórmula de Carothers. Es para esta fórmula es aplicado para carga uniformemente distribuida en una faja. En este caso, tenemos una carga con ancho B, de la carga distribuida en toneladas por metro cuadrado. Entonces, aquí la probabilidad Z, lo mismo, aquí se calcula el ángulo B y tenemos aquí al final esta fórmula parte de aquí. La probabilidad Z, la distancia X y la radial XZ, o sea, la probabilidad X y la probabilidad Z. Las ecuaciones, las tensiones principales, la tensión máxima y se están dadas por esta fórmula. P1, P2, esto en radianes por si acaso. 2 alfa más seno de 2 alfa más sigma 3, P, todo 2 alfa menos seno de 2 alfa. Y la tangencial máxima es P sobre pi por seno de 2 veces. Todo esto en valores radianes. Y bueno, al final llega a esta ecuación, fíjense. Sigma z, P sobre pi, 2 veces alfa, que es radianes, más 2 veces seno de alfa, radianes. Y bueno, entonces, ahora si quieren ustedes ser más rápido en el cálculo, ¿qué hacen? Todo lo ponen en función de B. Por ejemplo, Z, supongamos, quiero calcular una profundidad de, qué sé yo, de 6 metros, digamos. Pongan un ejemplo. Z igual a 6 metros. Ya. Y B, que sea 2 metros, el ancho. Muy bien, entonces ahora calculen cuántas veces B vale Z. Z vale B 2 metros y Z 6 metros. ¿Cuántas veces vale B para Z? 3 veces. 3 veces, ¿verdad? Entonces 3 veces B. Muy bien, con 3 veces B me voy aquí. Como si no hay aquí, interpolo, aquí está 2 veces B y 5 veces B. Hay que interpolar aquí y tomo este valor. Me va a dar un valor, qué sé yo, supongamos que me hubiera dado un valor más exacto, digamos que me hubiera dado un valor B, digamos, o valor 2 veces B. Simplemente va a ser 0.306 por P. Entonces multiplico este P que es dato, que conozco este dato, multiplico por ese P, y ya conozco directamente las presiones a la profundidad que yo quiero calcular. En este caso, los valores intermedios, donde no existen, hay que interpolar. En este caso nos dio 3 veces B, entonces hay que interpolar. Tenemos 2 veces B, 5 B. Entonces ahí hay que interpolar. Entonces es un método fácil de calcular, o en su defecto dibujan esto para encontrar los valores de alfa con respecto a los puntos que quieren calcular. Entonces, bueno. El otro caso, para una carga distribuida sobre una placa circular. Generalmente esto, ¿no es cierto?, es para problemas, por ejemplo, para las presiones que producen las llantas de vehículos, por ejemplo, son circulares. En este caso se puede aplicar esta ecuación. Y esa ecuación se llama la fórmula de Lovell. Está basada también en la fórmula de Boussinesq. Entonces, este es su principio, de su demostración de la fórmula. Y toma en caso este caso. Este es una placa circular con un radio R y la carga puntual P. Entonces toma justamente estos valores, ¿no es cierto?, del doctor para su demostración y llega finalmente a una ecuación. Entonces la fórmula de la OE hace una demostración y finalmente tenemos este sigma P 1 menos 1 sobre 1 más R. R viene a ser la distancia a la cual quiero calcular. Z la profundidad a la cual quiero determinar la presión.
todo eso a las 3 medios. Bien, ahora, esta misma fórmula lo puedo determinar mediante abacos también. Por ejemplo, aquí. Este valor I le estoy llamando el factor de influencia, y de acá, P es un dato. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Ahí entro con R sobre Z. R viene a ser la distancia horizontal a la cual quiero calcular, y Z la profundidad a la cual quiero calcular. Entonces busco justamente esa relación de R sobre Z. Supongamos, ¿no es cierto?, que me dé 2, digamos, ¿no es cierto? Aquí yo tengo mi influencia 0,911. Todo esto se me vuelve 0,911, multiplico por el P, la carga distribuida, y ya lo tengo directamente, mi presión a esa profundidad, a la distancia Z. Si está debajo del eje, directamente 1. Pues va a ser directamente el valor que calcule con P. Ahora, si no quiero usar este abaco, puedo utilizar, si no quiero usar esta tabla, puedo utilizar este abaco. Lógicamente, valores intermedios acá hay que interpolar. Ahora, si quiero usar este abaco, ¿qué hago? Ya en este caso entro como Z, la profundidad a la cual quiero determinar, y D es el diámetro del círculo, que es 2 veces R. Entonces ya estoy relacionando Z sobre D. Ya no R como en este caso, aquí es el radio, aquí es el diámetro. Entonces, haciendo esta relación de Z sobre D, busco aquí en este eje, cuando supongamos que haya sido 3. Entonces vengo hasta acá y encuentro el valor de I. Todo esto ha sido I. Entonces, ese valor I encontrado mediante este abaco, multiplico por P. La carga distribuida que ya está ya de estos datos. Y directamente tengo la influencia a esa presión. Y a la distancia R que quiero. No sé si ven, estas son ecuaciones bien fáciles. Ustedes, por favor, lo van a tener en su formulario. Lo que estamos hablando de fórmulas, las tablitas, todo el abaco, todo, ¿no? Porque lo que es importante es que sepan manejar las tablas y en qué casos se manejan las tablas. Todo esto también viene justamente de la teoría de Business, ¿no? Aquí me van a leer un poquito de teoría. Inclusive ya tienen tabulados los valores, fíjense. Calculo el llama el caso B, ¿no es cierto? Encuentro los valores del caso B buscando este valor de R sobre Z. Los diferentes valores de R sobre Z ya está tabulado para calcular justamente la fórmula de Business. Aquí venimos aquí. Dice, en casos más sencillos de la distribución de presiones correspondiente a una carga concentrada vertical, la superficie de infinitos espacios, o sea, la fórmula de Business, ¿no es cierto? Este señor, su misma fórmula que inicialmente tomamos 3P sobre 2pi, etc., calcula con lo tabuló y lo llamó caso B, multiplicado por P sobre Z al cuadrado. P la carga puntual sobre Z al cuadrado. Y caso B viene de la tabla. Entonces, lógicamente que esta fórmula fueron antes de que tengamos calculadora. Por eso facilita el cálculo. Lo único que tenemos que encontrar es Z sobre D y encontramos aquí caso B. Con esto multiplicamos el P, que ya es dato, Z también dato, a la profundidad que uno quiera determinar la presión, ya está. Esta también es una forma de calcular las presiones por el método de Business. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Hola. Hola. ¿Se escucha o no? Sí, se entiende, ingeniero. Se escucha, ingeniero, se escucha. Ya. Entonces vamos a ver ahora el caso. Fíjense, este abaco
es fácil de manejar y es lo más común para manejar esto. Esta es la fórmula de Boussinesq y de Westergaard. Les voy a enseñar cómo se utiliza esto. Westergaard es otro autor que publicó en el año 1938 una fórmula que se ajusta a las condiciones elásticas de una masa estratificada de suelo. O sea, está considerando que la masa del suelo es estratificada, está formada. Él supone una masa homogénea elástica reforzada por finas láminas horizontales no deformables. Esa es su teoría de espesores despreciables. La fórmula para el incremento de fuerza vertical producido por una carga concentrada aplicada en la superficie de un suelo compresible con módulo de Poisson igual a 0. Aquí no está considerando el módulo de Poisson. Es la siguiente. P, 2 pi z al cuadrado, 1 más 2 por R sobre Z al cuadrado, todo a la 3 medios. Entonces aquí tenemos, esta es la fórmula, perdón, el abaco de Westergaard, su criterio de Westergaard, y también tenemos otro que es de Boussinesq. Este abaco corresponde al de Westergaard y este abaco es de Boussinesq. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está hablando, por ejemplo, para zapatas rectangulares o fundaciones infinitamente largas, y el otro para zapatas cuadradas o circulares. Aquí dice, está muy borroso. Este para infinitamente larga, este para rectangulares y este para zapatas cuadradas, que es la misma para zapatas circulares también. Entonces hay que saber cuál de ellos vamos a utilizar. ¿Y cómo se utiliza esto? Fíjense. Este X vamos a obtener mediante este bulbo de presiones. Estas son líneas isóbaras, que va variando, fíjense, 0,5, 0,4, 0,2, 0,1, 0,08, 0,06, etcétera, ¿cierto? En profundidad va disminuyendo la influencia. Entonces, discrimino, si yo tengo rectangular, voy a utilizar este abaco. Si tengo cuadrada o circular, utilizo este abaco. ¿Y cómo lo utilizo? Supongamos, por ejemplo, que yo quiera determinar, lo elemental es tomar primeramente el ancho menor de la zapata. En este caso, si es rectangular, tomo el ancho menor, supongamos que sea 2 por 3, por así decirlo. Entonces tomo este B, es un dato. Tanto la forma horizontal lo pongo en función de B y también la distancia vertical también lo pongo en función de B. Lo mismo que hicimos ya. Supongamos que aquí sea B sea 2, o sea, el ancho menor de la zapata que sea 2 metros. Y quiero encontrar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer acá abajo. Pongan como dato. Quiero calcular el ancho B de la zapata que sea 2 metros. Quiero encontrar una distancia R o X, R llamémosle. Distancia R, pongámosle a 4 metros a la profundidad de 6 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a poner R en función de B. Entonces, R, ¿cuánto veces va a ser? 4, ¿cuántas veces B? 2 veces B, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Vamos a poner en función de B. B vale 2. Y 4 metros, ¿cuántas veces B es? 2 veces B, ¿no? Sí. Y 6, ¿cuántas veces B? La profundidad Z, y dice 6 metros. ¿Cuántas veces B es? 3 veces B. Exactamente, ya está. Ahora, ¿con eso qué hacen? Ustedes van, aquí encuentran 2 veces B y 3 veces B. Vienen aquí está. Este es 3 veces B. Muy bien. Entonces ustedes aquí van a interpolar las curvas. Entonces simplemente miden ustedes, para interpolar esta curva, ¿qué se hace? Supongamos que de aquí a acá el valor es tanto. Y de aquí a aquí vale tanto. Interpolan este valor. Entonces va a dar estos datos de aquí. Entonces ese valor es el X que estamos buscando aquí. Entonces este X encontrado por este método que estamos hablando
lamentablemente, vamos a ser considerados. Supongamos que nos haya dado aquí, qué sé yo, un punto aquí. Supongamos que me hubiera dado este valor de aquí, ¿no es cierto? 3 veces B y aquí 3 veces B. Me hubiera dado acá. Entonces me fijo en el grupo de presiones. ¿Cuánto vale esto? 0.08. Anótenlo, por favor. 0.08 de Q. ¿Sí? ¿Notaron? No son los datos que dije hace rato, sino vamos a hacer que casualidad haya dado 3 veces B y 3 veces C, tanto horizontal como vertical. Para que tomemos este dato de aquí. Contamos 3 veces B. Un punto que nos coincide para darles como ejemplo. Supongamos. Este punto que sea. Vamos a decir, por ejemplo, aquí cuánto vale. Va a ser 2.5 veces B, ¿no es cierto? 2.5 veces B y 4B. Me coincide este bloque de presiones. Aquí tengo 0,1 veces Q, ¿verdad? Vamos a suponer que me dio ese valor. Entonces aquí me da 0,1 veces Q. Entonces sigma Z a la profundidad que me dé 2.5 veces B y 3 veces B, me va a dar 0.1 veces Q. ¿Y qué Q es? Q es la carga distribuida. Supongamos que yo tengo una carga puntual aquí, pongamos, qué sé yo, 10 toneladas, digamos, lo divido entre el área de contacto y tengo la presión, Q. Ese es Q. Entonces ese Q quería distribuir una zapata, pues ya tengo la presión. Con esa presión estoy viendo a calcular justamente a la profundidad que quiero encontrar. 2.5 veces Q y bueno, este era, ¿no? Ya, entonces 2.5 veces Q, B sería aquí, y 2B, en este punto. Entonces este punto nos da 0,1 Q. Entonces ese es Q, es la carga ya que conocemos debido a esta carga distribuida de aquí. El peso de la columna, la carga transmitida por la columna, dividido entre el área de contacto. Eso nos da Q. Pues simplemente una multiplicación de 0,1 por Q, nada más. Y ya le tiene el resultado de esa profundidad. ¿Me entendieron o no? Ingeniero. Sí, ingeniero. Lo único que hacen aquí es simplemente saber B y la magnitud de las cargas. Pongamos una columna que está transmitiendo, qué sé yo, 60 toneladas, digamos. Esas 60 toneladas ustedes van a poner, lo distribuyen por una zapata, cualquiera, dependiendo qué es lo que quieren colocar ahí, entonces les va a dar este valor Q. Esta carga distribuida de aquí. Y tienen a cuántos metros del eje quieren encontrar y a qué profundidad del eje. Entonces encuentran este grupo de presiones. Si no encuentran, entonces interpolan esto. Ese valor que les da directamente multiplican por este Q que calcularon y ahí está la incidencia de presiones a esa profundidad y a esa distancia R, que quieran. En este caso, hacemos lo mismo, que zapata cuadrada. Ahora, el difusión es la misma forma de manejar, con el mismo criterio. Lo único que tienen que hacer es comparar, justamente a veces es bueno comparar por este método de Westergaard y el otro que es de Business. Entonces ya de acuerdo al criterio toman el cuánto realmente va a ser su incidencia, depende de uno mayor, en otro menor, pero más o menos equilibran su valor intermedio. No varía mucho entre uno y el otro, pero varía. Entonces estos abacos son fáciles de manejar. Simplemente tienen que saber qué cosa, ¿no? Interpolar. Encuentran ese valor X que le estamos llamando aquí. Este Q es la carga que estamos en acá. ¿Ya está? Es el método de calcular mediante este coseno. ¿Se comprendió? En la práctica se maneja bastante esto.
No le está mal que tener este abaco. Y lo pueden determinar a cualquier distancia, a cualquier horizontal o vertical. Si está en el eje, directamente va a ser este valor de aquí. En la mitad de la ley. Bueno. Entonces dejaremos acá, jóvenes. De próxima clase terminamos con este tema ya. Vamos a meter el método de Fadum. Después tenemos el de Westergaard. Perdón, sí, Westergaard. Y 2 en 1. Después entramos ya a la capacidad de carga. Terminamos este tema en la próxima clase y pues empezamos con eso y supongo que la próxima semana terminamos esto y empezamos a hacer problemas. Más bien vayan haciendo ya esos grupos que van a hacer para los 2 temas últimos que vamos a ver como exposición. Bueno, hasta luego, jóvenes, entonces. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero. Luego, hasta luego.